Martes 2 de julio del año 2002, y mi cuerpo sentía la presión y constricción inhumana que se ejercía sobre mí. Sentía cómo era aplastado y apabullado de una manera cruel y despiadada, como si un elefante se estuviese sentando en mí. Mis costillas y abdomen no lo resistían más, y mi respiración poco a poco se iba extinguiendo, con los pocos remanentes de oxígeno que conseguía. Esta cueva era mortal y estas paredes poco exploradas trituraban a quien se atreviese a entrar en ellas. Pude ver un destello de luz muy a lo lejos, casi como un incipiente brillo lejano, y supe en ese momento que estaba cada vez más cerca de encontrar la salida y mi libertad hacia el mundo exterior. Y así fue. No hay nada como el sentimiento de estar atrapado de una casi asfixiante y aterradora manera, y luego inmediatamente disfrutar ese sentimiento de vigor y triunfal liberación. El aire frío rozando tu cuerpo y sintiendo la naturaleza en uno. Es ese el sentimiento que tanto ansiaba tener y al que me había vuelto adicto con tanto tiempo practicando el espeleísmo, la actividad de visitar cuevas subterráneas. A lo largo de los años, esta actividad recreacional ha ido desarrollándose cada vez más, y personalmente la he venido disfrutando mucho tiempo, recorriendo distintas cuevas en diversos lugares del mundo. Tal vez haya sido equivocado pensar que una persona con traumas claustrofóbicos desde pequeño haya podido desarrollar una atracción casi fatal por este hobby, en el cual se necesita un poder mental de extrema tensión para no volverse loco. Recuerdo de muy chico haberme quedado atrapado por horas en un ascensor en un edificio viejo, donde los cables crujían y no había quien recurrir. Recuerdo que solo podía escuchar al aire solitario pasar y mecer el elevador antiquísimo, el cual se tambaleaba sin una fuente de estabilidad y fuerza. A veces las mentes nos juegan pasadas, y a pesar de que en ese momento tenía amplio espacio y oxígeno, sentía que este me faltaba, y que poco a poco se iba gastando, experimentando el esfuerzo agotador progresivo de mis pulmones, aclamando por más. Sin embargo, la angustia y nerviosismo era lo que creaba este escenario de decadencia y locura, que me carcomía vivo los 5 sentidos mientras transcurría el tiempo de mi agonía. Fueron 2 horas, pero se quedaron en mi mente por siempre, y es algo confuso cómo luego de esos acontecimientos nació mi fascinación por la exploración de cuevas y lo desconocido. Una incongruencia total, pero algo que aprendí a disfrutar. Había preparado un viaje ya desde hace varios meses, donde colegas exploradores me habían informado sobre esta gran cavidad y pasadizos subterráneos de la recientemente encontrada cueva a la cual denominaban el agujero del infierno. Debido a su corto tiempo de descubierta y a que este tipo de información, antes de oficializarlo al público en general, solo corría por voces autorizadas y comunidad de exploración. Solo éramos unos pocos los que sabíamos sobre su existencia. Es decir, ni mapas enteros se habían trazado para poder saber con exactitud su longitud y profundidad. Y lo más importante, la ruta completa de inicio a final. Ya me encontraba en Utah, sin haber perdido más tiempo, y estaba listando todo para seguir adelante. Siempre he realizado estas aventuras de exploración de manera solitaria, pero en este caso me iba a acompañar un amigo explorador, del cual había sido parte del descubrimiento de la cueva. Habíamos quedado en encontrarnos la noche anterior a la inmersión, para ver ciertos temas de coordinación. Sin embargo, su teléfono estaba apagado. No me respondía los mensajes y todo rastro de comunicación con él se había esfumado, como si la tierra se hubiese tragado. Ya en Utah y con el tiempo plasmado, no pude dejar la oportunidad de ir. Así que con tan solo una foto del dibujo de mi amigo sobre una precaria ruta casi inentendible, me enrumbé en esta aventura de aquellas. Ya estando en el lugar, al cual tuve que llegar después de muchas horas apartado de la ciudad y con un silencio casi sepulcral, me encontré con esta abertura en la tierra, una herida en la superficie en el medio del paisaje desolador, que me llamaba y me atraía cada vez más, con un sentimiento de pertenencia sobre mí.
De pronto los aires se tornaron enfurecidos y el viento comenzó a chillar y susurrar casi como un golpe certero. Nadie me iba a estar esperando, ya que estos recorridos pueden tardar horas, pero mi espíritu aventurero y ganas de emprender en lo desconocido me inclinaba hacia adelante. Así que, armado de mi ímpetu de investigación, decidí emprender este viaje por entre las fauces del inframundo, al que yo alegremente me refería como la cueva. Es impresionante cómo apenas uno inicia el descenso en estos casos, todo ruido es cortado de manera tajante. Nada del mundo superior ingresa más que uno mismo. Fue en ese momento cuando supe que no había vuelta atrás. Descendí y bajé varios metros, surcando lo antes conocido y penetrando la penumbra hacia fronteras que iban más allá de lo que mis ojos podían permitir. Cada metro que avanzaba y me escurría sentía que el aire comenzaba a pesar más y más, y cómo todo se iba tornando de una manera más densa. Al parecer estas cuevas estaban diseñadas de manera diagonal, hacia abajo, con una caída en ángulo de manera que uno sabía dónde era arriba y dónde era abajo. Después de muchas horas en estos laberintos y estrechos pasajes explorando la oscuridad, mi alma se petrificó y quedé atónito con lo que encontré. Era un marco de piedra donde se podía distinguir una escritura rudimental tallada con letras aterradoras que decía: «Abandona la esperanza todo aquel que se atreva a ingresar». ¡Qué frase tan desgarradora y penosa! Como un fiel amante de la historia pude inmediatamente identificar que dicha oración pertenecía a la Divina Comedia de Dante, y se me pusieron los pelos de punta. Este umbral era parte del trayecto marcado en el mapa, donde el dibujo que mi amigo me había indicado llegaba hacia unos metros más adelante. Me quedé pensando un buen rato y decidí al final seguir, debido a que en estas cavidades tan estrechas el hecho de regresar es complicado por la poca movilidad al momento de poder girar. Tendría que haber ido por el trayecto de horas de descenso en retroceso, lo cual iba a demorar mi salida. Fue en ese momento cuando sentí una alarma por mi cuerpo, ese sentir que te hace entumecer por unos momentos y donde el saber que no puedes moverse puede terminar en una encrucijada mortal. Con mi poca luz y el valor disminuyendo, decidí seguir. Las tinieblas se apoderaban del poco espacio que quedaba con cada paso que daba, y poco a poco sentía que el pasadizo se iba estrechando, como si una boca se fuese cerrando, dándome un aviso que aquí se ponía el trayecto más peligroso. Es en ese momento que en la bolsa que se encontraba sujeta a una pequeña cuerda atrás mío y donde llevaba pertenencias, sonó un ruido que me encrispó el susto. Era mi celular. Incrédulo por la recepción a tal profundidad, pude llegar a contestarlo haciendo un grave esfuerzo desde dentro de la bolsa con dificultad, y a pesar de no tener una comunicación fluida, vi que era el número registrado de mi amigo. Para mi impresión, lo único que escuché fue: «No entres, no entres, no entres». Y la llamada se cortó, a pesar de mis intentos por tratar de replicar la comunicación. Es en ese momento donde supe que probablemente esta había sido una de las peores decisiones de mi vida, ya que estaba en terreno desconocido y sin haber avisado a muchas personas. No entraba en mi mente la intriga total de esa llamada nefasta, que lo único que hizo fue poner mi estado mental en alerta. No me quedó más que seguir, y cada vez que avanzaba, mis movimientos se tornaban más lentos debido a la angostura de la cavidad por la cual me empujaba. Después de tiempo, el túnel era uno conmigo, y cada vez que me arrastraba, solo impulsándome con mis hombros y antebrazos, sentía que los pocos centímetros que avanzaba por minuto eran desafiantes y exhaustivamente complejos. Ya no había espacio para siquiera mover de posición mis brazos. Había quedado atornillado a una posición donde mis brazos estaban apresados a mi cuerpo, y lo único que me daba movimiento era el arrastre de mis hombros. Sabía que si este hueco y pasaje no llegaba a un punto en el que existiese una apertura, sería probablemente mi triste y chocante final, pero no podía darme por vencido. Sin embargo, en esos momentos donde mi tórax era aplastado con cada movimiento, sentía que poco a poco la vida se escapaba de mi cuerpo.
y mi existencia la veía pasar por mis ojos. Los suspiros de exclamación por oxígeno se hacían cada vez más fuertes y mi control mental pendía de un hilo, teniendo mi corazón exaltado y acelerado, haciendo cada pálpito eco en la dureza rocosa. Podía escuchar claramente el vaivén de mi conciencia, como mi corazón se despedazaba por aire y mi cuerpo ya no podía comprimirse más. Comencé a sentir un cálido manto de temperatura levemente a lo lejos y vi una pequeñísima luz que se asomaba a lo lejos, como si fuese un espejismo ante mi mirada perdida. Faltaba poco y decidí tomar la última bocanada de aire y comprimirme aún más. Sabía que si hacía esto no iba a tener oportunidad de exhalar nuevamente y buscar oxígeno con el precario estado en el que mis pulmones se encontraban. A cada empuje sentía que mis costillas se retorcían y el dolor era brutal. La falta de oxígeno y el tortuoso avance hicieron válido el inevitable desmayo que se venía. Lo podía sentir. La pérdida de conciencia se sumaba y lo único que recuerdo en este último momento fue el olor a azufre y todo se puso de negro. No sé exactamente cuánto tiempo habrá pasado, pero me encontraba en una cámara de la cueva. Pasado el túnel estrecho y mortal, mi cuerpo estaba todo sucio y golpeado. Aunque ya no me sentía exhausto, me sentía más liviano, lo cual era raro para esta situación tan angustiante que viví. No sabía dónde estaba, pero sí me daba cuenta que el aire se tornaba más cálido conforme avanzaba. Hacía un calor ecuatorial, que a cada paso de mi inspección se me nublaba la vista por tanto calor. Comenzaba a ser casi insoportable. Sin embargo, solo quedaba ir hacia adelante, la ley de las cuevas, hacia adelante. La silueta de la luz bordeaba la esquina de un pasaje en la cámara de la cueva, y pude ver cómo más y más se adornaban las paredes con lo que parecía lava y olor a azufre, y quemado provenían desde el más allá. Logré con mucho pavor dar un vistazo tras las rocas hirviendo, y a mi sorpresa me topé con una imagen que vivirá por siempre en la eternidad mental de todas mis vidas juntas. Vi a miles de seres, o lo que parecían ser seres, siendo castigados de mil y unas maneras distintas. Cada grupo siendo llevado a lugares distintos por todo este laberinto de rocas y llamas. Fuego por doquier, como si fuese un incendio sin cesar, acaparando con su calor y color amarillesco de flamas cada rincón existente. Habían diferentes niveles y también umbrales y compuertas. Se escuchaban gritos desgarradores que solo hacían provocar poner mis dedos en los oídos para evitar escuchar la tragedia, pero no podía. Eran gritos de dolor y de sufrimiento. Gritos que se encarnaban en lo más profundo de mi mente y desbarataban cualquier sentimiento de paz que alguna vez había conocido. La imagen y el escenario eran apocalíptico y de pesadilla. Habían criaturas sobrenaturales que tenían poder sobre estas almas y las conducían por su debido camino de este caos visualmente fulminante. El panorama angustiante era una tortura visual a la que no podía escapar y que invadía mi ser en su totalidad, desquebrajando cada gota de positividad que aún quedaba en mí. Era lo más siniestro y oscuro que alguna vez se pudo imaginar en la humanidad hecho realidad. Un caleidoscopio de innombrables maldiciones y bestialidades, perversiones hechas realidad. Sentía que el aire me quemaba, mis labios se habían secado como piedra y mis párpados pesaban con furor. Y dándome vuelta para tomar una bocanada de aire y recuperar el poco aliento que podía atrapar, en mi mente la discordancia era inevitable, ya que quería aceptar lo que mis ojos estaban siendo testigos, pero a la vez tenía terror y pánico de admitirlo. De algún modo había cruzado la última frontera terrenal existencial para los humanos. No comprendía. Y frotándome con la roca, caía arrodillado en mi inminente perdición, aceptando mi destino, cuando en eso escucho detrás mío con una voz casi fantasmal: «Te dije que pararas. Aquí no hay vuelta atrás. Solo podremos quedar atrapados o seguir adelante». Esa era la voz de mi amigo explorador, pero lo noté pálido, sin color alguno, casi como inexistente, y su voz tenía eco. Me miraba con una tristeza condenada y una lamentación lapidaria. En ese momento es cuando mis sospechas se hicieron realidad,
y mi temor se convirtió en el presente maldito de la realización más abominable que había entendido. Me di cuenta que mi cuerpo junto con el de mi amigo se encontraban en el piso, sin color, totalmente inertes y en un estado de sueño eterno. Lloré y me invadió un sentimiento de tristeza y melancolía, en el que los pensamientos se trababan y el horror era parte de mi visión. Las lágrimas se secaban inmediatamente, pero el lamento era profundo. Mi entendimiento se convertía en una veracidad inexplicable y condenable. El estado catatónico en el que el miedo invadía mis sentidos era un veneno que se esparcía por todo mi ser. Yacía yo en el inframundo, en el Averno, en el lugar más temido de la naturaleza humana desde tiempos mitológicos, en los dominios de Lucifer y Satán, en el reino de fuego, en el mismísimo infierno. Supe que tenía que hacer algo, ya que no podía ahogarme en mi perdición. Pero ¿qué más podía hacer en este lugar? Solo me quedó abrir los ojos y aferrarme al minúsculo y casi inexistente sentimiento de esperanza que aún permanecía en mí, ya que la esperanza es algo que no puede extinguirse. Es ahí donde levanté la mirada y me di cuenta y comprendí que a pesar de mis penurias y mi tortuosa condena, mi aventura no había acabado. Este no era el final, este era el inicio.